Aquel que conoce al enemigo y se conoce a sí mismo, no temería el resultado de 100 batallas. Bienvenidos a Vox Libris. Hoy nos adentramos en el pensamiento de Sun Tzu, el estratega más brillante de la antigua China. En este video, exploraremos los 3 primeros capítulos de su obra maestra, El arte de la guerra. Aprenderás a evaluar tus fuerzas, a gestionar tus recursos y, lo más importante, a entender por qué la victoria más grande es aquella que se consigue sin derramar una sola gota de sangre. Si estás listo para dominar la estrategia, comencemos. Introducción. Sun Tzu fue un general chino que vivió alrededor del siglo V a.C. La colección de ensayos sobre el arte de la guerra atribuida a Sun Tzu es el tratado más antiguo que se conoce sobre el tema. A pesar de su antigüedad, los consejos de Sun Tzu siguen manteniendo vigencia. El arte de la guerra es el mejor libro de estrategia de todos los tiempos. Inspiró a Napoleón, Maquiavelo, Mao Zedong y muchas otras figuras históricas. Este libro, con más de 2500 años de antigüedad, es uno de los textos clásicos chinos más importantes. A pesar del tiempo transcurrido, ninguna de sus máximas ha quedado anticuada, ni hay un solo consejo que hoy no sea útil. Pero la obra del general Sun Tzu no es únicamente un libro de práctica militar, sino un tratado que enseña la estrategia suprema de aplicar con sabiduría el conocimiento de la naturaleza humana en los momentos de confrontación. No es, por tanto, un libro sobre la guerra, es una obra para comprender las raíces de un conflicto y buscar una solución. La mejor victoria es vencer sin combatir, nos dice Sun Tzu, y esa es la distinción entre el hombre prudente y el ignorante. La obra de Sun Tzu llegó por primera vez a Europa en el periodo anterior a la Revolución Francesa, en forma de una breve traducción realizada por el sacerdote jesuita J. M. Amiot. En las diversas traducciones que se han hecho desde entonces, se nombra ocasionalmente al autor como Sangu o Sanzi. El núcleo de la filosofía de Sun Tzu sobre la guerra descansa en 2 principios. Todo el arte de la guerra se basa en el engaño, y el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Las ideas de Sun Tzu se extendieron por el resto de Asia hasta llegar a Japón. Los japoneses adoptaron rápidamente estas enseñanzas y, posiblemente, añadieron algunas de su propia cosecha. Hay constancia de que el principal libro japonés sobre el tema, el libro de los 5 anillos, está influido por la filosofía de Sun Tzu, ya que su autor, Miyamoto Musashi, estudió el tratado de El arte de la guerra durante su formación como samurái. Habitualmente se hace referencia a las culturas orientales como culturas de estrategia, y no es pequeña la influencia de Sun Tzu en este desarrollo cultural. Hoy en día, la filosofía del arte de la guerra ha ido más allá de los límites estrictamente militares, aplicándose a los negocios, los deportes, la diplomacia e incluso al comportamiento personal. Por ejemplo, muchas frases clave de los manuales modernos de gestión de empresas son prácticamente citas literales de la obra de Sun Tzu, cambiando, por ejemplo, ejército por empresa o armamento por recursos. Las ideas siguen siendo completamente válidas a pesar de los 25 siglos transcurridos desde que se escribieron. Capítulo 1 sobre la evaluación. Sun Tzu dice, la guerra es de vital importancia para el Estado, es el dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o la pérdida del imperio, es forzoso manejarla bien. No reflexionar seriamente sobre todo lo que le concierne es dar prueba de una culpable indiferencia en lo que respecta a la conservación o pérdida de lo que nos es más querido, y ello no debe ocurrir entre nosotros. Hay que valorarla en términos de 5 factores fundamentales y hacer comparaciones entre diversas condiciones de los bandos rivales, con vistas a determinar el resultado de la guerra. El primero de estos factores es la doctrina, el segundo, el tiempo, el tercero, el terreno, el cuarto, el mando, y el quinto, la disciplina. La doctrina significa aquello que hace que el pueblo esté en armonía con su gobernante, de modo que le siga donde sea, sin temer por sus vidas ni a correr cualquier peligro. El tiempo significa el yin y el yang, la noche y el día, el frío y el calor, los días despejados o lluviosos y el cambio de las estaciones. El terreno implica las distancias y hace referencia a donde es fácil o difícil desplazarse, y así se trata de campo abierto o de lugares estrechos, lo cual influye en las posibilidades de supervivencia. El mando ha de tener como cualidades la sabiduría, la sinceridad, la benevolencia, el coraje y la disciplina.
Por último, la disciplina ha de ser comprendida como la organización del ejército, las graduaciones y rangos entre los oficiales, la regulación de las rutas de suministros y la provisión de material militar al ejército. Estos 5 factores fundamentales han de ser conocidos por cada general. Aquel que los domina vence, aquel que no, sale derrotado. Por lo tanto, al trazar los planes han de compararse los siguientes 7 factores, valorando cada uno con el mayor cuidado. ¿Qué dirigente es más sabio y capaz? ¿Qué comandante posee el mayor talento? ¿Qué ejército obtiene ventajas de la naturaleza y el terreno? ¿En qué ejército se observan mejor las regulaciones y las instrucciones? ¿Qué tropas son más fuertes? ¿Qué ejército tiene oficiales y tropas mejor entrenadas? ¿Qué ejército administra recompensas y castigos de forma más justa? Mediante el estudio de estos 7 factores seré capaz de adivinar cuál de los 2 bandos saldrá victorioso y cuál será derrotado. El general que siga mi consejo es seguro que vencerá. Ese general ha de ser mantenido al mando. Aquel que ignore mi consejo ciertamente será derrotado y debe ser destituido. Tras prestar atención a mi consejo y a mis planes, el general debe crear una situación que contribuya a su cumplimiento. Por situación quiero decir que debe tomar en consideración las condiciones del campo y actuar de acuerdo con lo que le sea ventajoso. El arte de la guerra se basa en el engaño. Por lo tanto, cuando seas capaz de atacar, aparenta incapacidad; cuando las tropas se muevan, aparenta inactividad. Si estás cerca del enemigo, hazle creer que estás lejos; si estás lejos, aparenta que estás cerca. Pon cebos para atraer al enemigo. Golpea al enemigo cuando esté desordenado. Prepárate contra él cuando esté seguro en todas partes. Evítalo durante un tiempo cuando sea más fuerte. Si tu oponente tiene un temperamento colérico, intenta irritarlo. Si es arrogante, trata de fomentar su egoísmo. Si las tropas enemigas se hallan bien preparadas tras una reorganización, intenta desordenarlas. Si están unidas, siembra la disensión entre sus filas. Ataca al enemigo cuando no esté preparado y aparece cuando no te espere. Estas son las claves de la victoria para el estratega. Ahora bien, si las estimaciones realizadas antes de la batalla indican victoria, es porque los cálculos cuidadosamente realizados muestran que tus condiciones son más favorables que las del enemigo. Si indican derrota, es porque muestran que las condiciones favorables son menores. Con una evaluación cuidadosa se puede vencer; sin ella, no. Aún menos oportunidades de victoria tendrán aquel que no realiza cálculos en absoluto. Gracias a este método, se puede examinar la situación y el resultado aparece claramente. Capítulo 2 sobre la iniciación de las acciones. Una vez comenzada la batalla, aunque estés ganando, si continúas por mucho tiempo desanimarás a tus tropas y embotarás tu espada. Si estás sitiando una ciudad, agotarás tus fuerzas. Si mantienes a tu ejército durante mucho tiempo en campaña, tus suministros se agotarán. Las armas son instrumentos de mala suerte; emplearlas por mucho tiempo producirá calamidades. Como se ha dicho, los que a hierro matan, a hierro mueren. Cuando tus tropas están desanimadas, tu espada embotada, tus fuerzas agotadas y tus suministros son escasos, hasta los tuyos se aprovecharán de tu debilidad para sublevarse. Entonces, aunque tengas consejeros sabios, al final no podrás hacer que las cosas salgan bien. Por esta causa, he oído hablar de operaciones militares que han sido torpes y repentinas, pero nunca he visto a ningún experto en el arte de la guerra que mantuviese una campaña por mucho tiempo. Nunca es beneficioso para un país dejar que una operación militar se prolongue excesivamente. Como se dice comúnmente, sé rápido como el trueno que retumba antes de que hayas podido taparte los oídos, veloz como el relámpago que relumbra antes de haber podido pestañear. Por lo tanto, quienes no son totalmente conscientes de la desventaja de servirse de las armas no pueden ser plenamente conscientes de las ventajas de utilizarlas. Los que emplean los medios militares con pericia no movilizan a sus tropas 2 veces ni proporcionan alimentos en 3 ocasiones con un mismo objetivo. Esto quiere decir que no se debe movilizar al pueblo más de una vez por campaña y que, inmediatamente después de alcanzar la victoria, no se debe regresar al propio país para hacer una segunda movilización. Al principio, esto significa proporcionar alimentos a las propias tropas, pero después se quitan los alimentos al enemigo.
Si tomas el armamento de tu propio país, pero obtienes los alimentos del enemigo, podrás estar bien abastecido tanto de armas como de provisiones. Cuando un país se empobrece a causa de las operaciones militares, se debe al transporte de provisiones desde lugares distantes. Si las transportas desde lejos, el pueblo se empobrecerá. Aquellos que habitan cerca de donde está el ejército pueden vender sus cosechas a precios elevados, pero de este modo se acaba el bienestar de la mayoría de la población. Cuando las provisiones se transportan a grandes distancias, la gente se arruina a causa del alto costo. En los mercados cercanos al ejército, los precios de las mercancías aumentan. Por lo tanto, las largas campañas militares constituyen una lacra para el país. Cuando se agotan los recursos, los impuestos se recaudan bajo presión. Cuando el poder y los recursos se han agotado, el propio país se arruina. Se priva al pueblo de gran parte de su presupuesto, mientras que los gastos del gobierno en armamento se elevan. Los habitantes constituyen la base de un país, los alimentos son la felicidad del pueblo. El príncipe debe respetar este hecho y ser sobrio y austero en sus gastos públicos. En consecuencia, un general inteligente lucha por desproveer al enemigo de sus alimentos. Cada porción de alimento tomada al enemigo equivale a 20 que se suministran a uno mismo. Así pues, lo que arrasa al enemigo es su imprudencia, y la motivación de los tuyos reside en apropiarse de los beneficios del adversario. Cuando recompensas a tus hombres con los beneficios que antes poseía el enemigo, los haces luchar por propia iniciativa, y así puedes tomar el poder y la influencia que aquel tenía. Es por esto por lo que se dice que donde hay grandes recompensas hay hombres valientes. Por consiguiente, en una batalla de carros, recompensa primero a quien capture al menos 10 carros. Si recompensas a todo el mundo, no habrá suficiente para todos, por ello, ofrece una recompensa a un solo soldado para animar a todos los demás. Cambia los colores de los soldados enemigos hechos prisioneros y utilízalos mezclados con los tuyos. Trátalos bien y préstales atención. Los soldados prisioneros deben ser bien tratados para conseguir que en el futuro luchen para ti. A esto se le llama vencer al adversario e incrementar, por añadidura, las propias fuerzas. Si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso allí donde vayas. Así pues, lo más importante en una operación militar es la victoria y no la persistencia, ya que esta última no es beneficiosa. Un ejército es como el fuego, si no lo apagas, se consumirá por sí mismo. Por lo tanto, sabemos que quien está a la cabeza del ejército tiene a su cargo las vidas de los habitantes y la seguridad de la nación. Capítulo 3 sobre las proposiciones de la victoria y la derrota. Como regla general, es mejor conservar a un enemigo intacto que destruirlo. Capturar a sus soldados para conquistarlos y dominar a sus jefes es preferible. Un general decía: practica las artes marciales, calcula la fuerza de tus adversarios y haz que pierdan su ánimo y su dirección, de manera que, aunque el ejército enemigo esté intacto, sea inservible. Esto es ganar sin violencia. Si destruyes al ejército enemigo y matas a sus generales, asaltas sus defensas, reúnes a una muchedumbre y usurpas un territorio, todo eso es ganar por la fuerza. Por esto, quienes ganan todas las batallas no son realmente profesionales, quienes consiguen que los ejércitos enemigos se rindan impotentes sin luchar son los verdaderos maestros del arte de la guerra. Los guerreros superiores atacan mientras los enemigos están proyectando sus planes, luego deshacen sus alianzas. Por eso, un gran emperador decía: el que lucha por la victoria frente a espadas desnudas no es un buen general. La peor táctica es atacar una ciudad. Asediar y acorralar una ciudad solo debe hacerse como último recurso. Se emplean no menos de 3 meses en preparar los artefactos y otros 3 en coordinar los recursos para un asedio. Nunca se debe atacar por cólera ni con prisas. Es aconsejable tomarse tiempo en la planificación y coordinación del plan. Por lo tanto, un verdadero maestro de las artes marciales vence a las fuerzas enemigas sin batalla, conquista ciudades sin asediarlas y destruye ejércitos sin emplear mucho tiempo. Un maestro experto deshace los planes de los enemigos, estropea sus relaciones y alianzas, les corta los suministros o bloquea su camino, venciendo mediante estas tácticas sin necesidad de luchar. Es imprescindible luchar contra todas las facciones enemigas para obtener una victoria completa, de manera que su ejército no quede acuartelado y el beneficio sea total.
Esta es la ley del asedio estratégico. La victoria completa se produce cuando el ejército no lucha, la ciudad no es asediada, la destrucción no se prolonga en el tiempo y, en cada caso, el enemigo es vencido mediante el empleo de la estrategia. Así pues, la regla de la utilización de la fuerza es la siguiente: si tus fuerzas son 10 veces superiores a las del adversario, rodéalo; si son 5 veces superiores, atácalo; si son 2 veces superiores, divídelo. Si tus fuerzas son iguales en número, lucha si te es posible. Si tus fuerzas son inferiores, mantente continuamente en guardia, pues el más pequeño fallo te acarreará las peores consecuencias. Procura mantenerte al abrigo y evita, en lo posible, un enfrentamiento abierto. La prudencia y la firmeza de un pequeño número de personas pueden llegar a cansar y dominar incluso a ejércitos numerosos. Este consejo se aplica cuando todos los factores son equivalentes. Si tus fuerzas están en orden mientras que las suyas están sumidas en el caos, si tú y los tuyos mantenéis el ánimo mientras ellos están desmoralizados, entonces, aunque sean más numerosos, puedes entrar en batalla. Si tus soldados, tu estrategia y tu valor son inferiores a los de tu adversario, debes retirarte y buscar una salida. En consecuencia, si el bando más pequeño es obstinado, cae prisionero del bando más grande. Esto quiere decir que si un pequeño ejército no hace una valoración adecuada de su poder y se atreve a enemistarse con una gran potencia, por firme que sea su defensa, inevitablemente será conquistado. Si no puedes ser fuerte, pero tampoco sabes ser débil, serás derrotado. Los generales son servidores del pueblo. Cuando su servicio es completo, el pueblo es fuerte; cuando su servicio es defectuoso, el pueblo es débil. Existen 3 maneras en las que un príncipe conduce al ejército al desastre: cuando, ignorando los hechos, ordena avanzar o retirarse cuando no debe hacerlo, lo que se llama inmovilizar al ejército; cuando ignora los asuntos militares, pero comparte en pie de igualdad el mando del ejército, los soldados se confunden; y cuando ignora cómo llevar a cabo las maniobras militares, pero pretende dirigirlas, los soldados vacilan. Cuando los ejércitos están confusos y vacilantes, comienzan los problemas procedentes del adversario. A esto se le llama perder la victoria por trastornar el orden militar. Si intentas utilizar los métodos de un gobierno civil para dirigir una operación militar, la operación será confusa. Triunfan aquellos que saben cuándo luchar y cuándo no. Saben discernir cuándo utilizar muchas o pocas tropas. Tienen tropas cuyos rangos superiores e inferiores persiguen el mismo objetivo. Se enfrentan con preparación a enemigos desprevenidos. Tienen generales competentes y no limitados por los gobiernos civiles. Estas son las 5 maneras de conocer al futuro vencedor. Decir que el príncipe debe dar todas las órdenes es como que el general le pida permiso para apagar un incendio; cuando la autorización llega, ya no quedan sino cenizas. Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, no correrás peligro ni en 100 batallas. Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, ganarás unas batallas y perderás otras. Si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. La sabiduría de los antiguos ha encontrado su voz. Gracias por escuchar Vox Libris. Suscríbete para no perderte el resto del camino. Hasta pronto.